Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Harry Potter 1976. Soy Snape. Meterme en la piel del incel más querido de la licencia de libros más querida no es algo que me esperaba, Severus Snape en persona. De ninguna manera aceptaré convertirme en ese señor grasiento, de dientes amarillos y filoso que es Severus Snape. 151. Capítulo 151. Una reunión largamente esperada agarrando a Snape y a Madame Rosier. Grindelwald no se detuvo. Ajustó ligeramente su trayectoria en el aire y se precipitó hacia la arca mágica destrozada y llena de humo. El barco de los fundadores se amplió rápidamente ante sus ojos. A medida que se acercaban, las figuras que corrían frenéticamente por la cubierta se hicieron claramente visibles. Era evidente que habían visto a estos tres indeseados descender del cielo a una velocidad asombrosa. Alguien señaló aterrorizado hacia el cielo, boquiabierto, gritando algo, mientras otros buscaban refugio desesperadamente. Pero separados por el hechizo protector del barco y el viento aullante de gran altura, Snape no podía oír nada, solo presenciaba un caos silencioso. La velocidad de Grindelwald no disminuyó. Justo cuando estaban a punto de chocar contra el escudo protector transparente y tenuemente brillante que cubría la nave, la insignia plateada salió volando del bolsillo de Snape y se posicionó frente a ellos. Hubo un leve impacto, como el estallido de una burbuja. Bajo la influencia de la insignia, atravesaron el escudo sin esfuerzo, sintiendo como si hubieran atravesado una película de agua cálida y extremadamente elástica. En un instante, el entorno cambió. El viento aullante que venía de arriba se desvaneció de repente, reemplazado por el clamor y la conmoción en la cubierta. Jadeos, sonidos de hechizos y gritos de elfos domésticos se entrelazaron. Ataque enemigo. Protejamos a los estudiantes. Bienvenida no deseada. Varios de los que acudieron más rápido, incluyendo algunos magos adultos con aspecto cansado por el viaje y vestidos de civil, pero con una vista aguda, levantaron sus varitas por reflejo. Presas del pánico, varios hechizos aturdidores y encantamientos desarmadores rojos estallaron al instante, silbando sin piedad hacia el trío. ¡Alto! Una voz increíblemente familiar para Snape atravesó el caos, gritando: «Es Severus. No ataques». Lily fue la primera en salir corriendo de entre la multitud. Su rostro estaba pálido, sus ojos esmeralda llenos de preocupación y miedo, su cabello rojo desordenado y esparcido tras ella, su túnica aún manchada con marcas grises oscuras. Ignoró por completo los hechizos que pasaban volando y se dirigió directamente hacia Snape. «Quítate del camino», gritó otra voz, intentando apartar a quienes apuntaban. Alguien levantó la punta de su varita unos centímetros con urgencia. Sin embargo, varios hechizos ya se habían disparado, volando hacia el grupo de Grindelwald y Snape. Entre gritos distorsionados, Grindelwald ni siquiera se dignó a mirar los hechizos que se aproximaban. Simplemente bajó a Snape y a Madame Rosier y, con un movimiento de varita completamente casual, emitió un campo de fuerza mágico invisible que se expandió instantáneamente desde él. Los hechizos fueron como chocar contra una barrera elástica, parpadeando varias veces a unos 3 metros frente a Grindelwald antes de disiparse silenciosamente. Sin embargo, Lily, que intentó pasar corriendo, y algunos otros que estaban más cerca, fueron rozados suavemente por la fuerza residual de este campo y retrocedieron unos pasos antes de lograr estabilizarse. Fue entonces cuando los pies del trío de Snape aterrizaron firmemente en la cubierta con un golpe sordo. En un instante, Lily corrió hacia Snape. Ignoró al imponente Grindelwald y a la silenciosa Madame Rosier, agarrándolo del brazo. «¿Estás bien? ¿Estás bien?». Sus voces sonaban casi simultáneamente, superpuestas. Snape apretó la fría mano de Lily, examinándola de arriba a abajo para confirmar que no tenía heridas visibles, salvo estar despeinada y asustada. Lily también lo examinó nerviosamente.
Sus ojos recorrieron rápidamente sus cuerpos hasta que confirmaron que no había daño, y sus nervios tensos finalmente se relajaron un poco, una alegría silenciosa de reencuentro tras el peligro que los atravesaba. La juventud es maravillosa, la voz de Grindelwald, con un matiz de diversión, sonó junto a ellos, rompiendo el breve reencuentro. Lily volvió a la realidad de inmediato, soltando la mano de Snape. Pareció darse cuenta de que la había estado agarrando con fuerza, y un rubor repentino le inundó el rostro. Informes inquietantes. Lily, ¿dónde está Pandora? ¿Cómo están los demás? ¿Hay bajas graves? ¿Qué ha pasado? Snape recorrió rápidamente la caótica cubierta, preguntando una y otra vez. Vio barandillas destrozadas, marcas de hechizos carbonizadas y a varios elfos domésticos intentando frenéticamente reparar las grietas del casco con magia. Todo bien, nadie murió. Dijo Lily, tranquilizándose. Pandora está bien. Está en la cabaña empacando cosas. Al mencionar a Pandora, su voz titubeó notablemente, con una extraña reticencia, e incluso se estremeció involuntariamente. El corazón de Snape se desplomó a más de la mitad, pero el extraño tono de Lily todavía no le permitía relajarse por completo. Entonces, Lily se acercó, bajando la voz a propósito para asegurarse de que solo él pudiera oírla. Hace un rato, unos miembros de la Orden del Fénix subieron a bordo buscando refugio. Los acogimos. Su voz tenía un matiz de miedo tembloroso. Uno de ellos, Sturgis Pomore, cuando todos estaban con la guardia baja, de repente arrojó algo al suelo, y todo se volvió completamente negro al instante. Nadie podía ver nada. Debió de ser una potente bomba de humo invisible. Por suerte, en el caos, la profesora McGonagall reaccionó con una rapidez increíble y aturdió al traidor. Pero inmediatamente después, hubo una conmoción aún mayor encubierta. El escudo protector se rompió de alguna manera, y varios mortífagos enmascarados irrumpieron. Tomaron como rehenes a 2 estudiantes más jóvenes y se adentraron en la cabina. La escena era muy caótica. Al recordar esto, el rostro de Lily palideció aún más. Por suerte, Pandora, Barty y Abbott reaccionaron rápido y organizaron un contraataque con los estudiantes mayores. Con los profesores, ganamos, capturamos a algunos y rescatamos a los estudiantes. Pero el barco, miró con preocupación la vela mayor humeante y los cortes en el casco. La llegada de Grindelwald justo entonces, tras calmar a los estudiantes mayores y a los miembros de la Orden del Fénix encubierta, el profesor Flitwick se escabulló entre la multitud conmocionada. Su pequeño rostro reflejaba cansancio, y su mirada penetrante se posó de inmediato en el hombre de aspecto distinguido que estaba junto a Snape, cuya apariencia se parecía notablemente a la de un Dumbledore de mediana edad. La mirada del profesor Flitwick tenía un atisbo de tensión, y rápidamente le lanzó a Snape una mirada significativa. Snape asintió con firmeza. Los ojitos del profesor Flitwick se abrieron de par en par al instante, para luego ser reemplazados por una solemnidad cómplice. Respiró hondo y, de cara a Grindelwald, asintió levemente en señal de reconocimiento, con una mezcla de cautela y gravedad. Grindelwald tosió con fuerza, su voz no muy alta, pero claramente audible desde el otro lado de la cubierta. Todas las miradas se posaron en él, llenas de asombro y desconcierto, y el clamor se apaciguó. La mirada de Grindelwald recorrió a la multitud, como si atravesara la cubierta y mirara directamente a las profundidades del camarote. Con su voz ronca y autoritaria, ordenó, sin dejar lugar a discusiones. Ahora llévame con él. Snape comprendió de inmediato. Le dijo en voz baja al profesor Flitwick. Profesor, le dejo todo esto a usted, y le dirigió a Lily una mirada tranquilizadora que decía, no se preocupe, lo tengo todo bajo control. Aunque Lily lo miró preocupada, asintió. Luego, se acercó a Grindelwald, le hizo un gesto de por favor y los condujo a él y a Madame Rosier, que permanecían en silencio, directamente al interior del barco. La multitud que les bloqueaba el paso, ya fueran estudiantes mayores de Hogwarts o miembros de la Orden del Fénix familiarizados con Snape, se apartaron instintiva y rápidamente, abriendo un amplio camino. El aura invisible pero poderosa que emanaba Grindelwald, junto con su forma aparentemente sencilla y milagrosa de neutralizar los ataques momentos antes, infundió un asombro primitivo en estos magos. Sangre y secretos. Al entrar en el camarote, la vista fue aún más impactante. El pasillo estaba impregnado de un fuerte olor a sangre mezclada con pociones. Aunque Lily le había dicho que no había heridos graves, Snape sintió un nuevo bajón. Vio grandes salpicaduras de sangre roja oscura, aún no del todo seca, en las paredes y alfombras del camarote. Minky.
Gritó Snape al elfo doméstico que limpiaba vigorosamente con magia grandes manchas rojizas de la alfombra, y preguntó con cierta tensión. ¿Cuántos estamos heridos? ¿Qué tan graves son las heridas? Al ver que era Snape, los ojos de Minky, del tamaño de una pelota de tenis, se llenaron de respeto y un poco de alivio. Hizo una profunda reverencia. Respetado señor Snape, bienvenido. Solo hay 1 o 2 heridos. Las profesoras McGonagall y Prince ya se están encargando. Entonces, ¿por qué hay tanta sangre? Snape frunció el ceño, señalando las grandes manchas de color rojo oscuro en el pasillo. Los grandes ojos de la elfa doméstica parpadearon y bajó la voz, con un dejo de miedo y asombro indetectables. Estos son, la sangre del enemigo, señor. ¿Quién hizo esto? Preguntó Snape sin poder evitarlo. ¿Quién fue tan? No podía imaginar a nadie en el barco con un estilo de lucha tan violento. Minky no respondió la pregunta, solo hizo una reverencia más y sus grandes orejas se movieron con inquietud. Severus. La voz tranquila pero urgente de Grindelwald llegó desde adelante. Como las manchas de sangre no pertenecían a su propia gente, Snape reprimió las dudas, le hizo un gesto a Minky y rápidamente alcanzó a Grindelwald, sin dejar de guiarlos. El enfoque final al pasar por el comedor, la puerta abierta reveló un punto de encuentro temporal, lleno de estudiantes conmocionados y algunos con heridas leves. La profesora McGonagall montaba guardia en la entrada, mientras Eileen ordenaba a los elfos domésticos que distribuyeran pociones calmantes y chocolate caliente. Cuando la profesora McGonagall vio al grupo de Snape, su mirada se fijó de inmediato en el hombre que tanto se parecía al Dumbledore que recordaba. Salió rápidamente, bloqueando el paso de Snape, con la mirada fija en el rostro transfigurado de Grindelwald y un tono serio. Severus, ¿quién es? Es un invitado que invité específicamente a este viaje, respondió Snape en voz baja. Profesora McGonagall, vamos a ver al profesor Dumbledore. Este caballero ha esperado muchos años. No reveló directamente la identidad de Grindelwald, pero la indirecta era bastante clara. Grindelwald observó la mirada cautelosa y escrutadora de la profesora McGonagall, con una media sonrisa en el rostro. La mirada de la profesora McGonagall oscilaba entre Snape y Grindelwald, como si estuviera sopesando algo. Finalmente, asintió. De acuerdo. Iré contigo. Grindelwald simplemente le dirigió una mirada de advertencia con una media sonrisa, como diciendo como quieras, sin importarle en absoluto que alguien más los acompañara. Levantó la barbilla, indicándole a Snape que siguiera adelante. Un momento privado el grupo avanzó en silencio por el pasillo de la cabina, impregnado del olor a sangre y tensión, hasta llegar finalmente a la puerta de la enfermería, en lo profundo del barco. De pie en la puerta estaban 2 magos adultos tensos, empuñando sus varitas. Los hermanos Prewett. Solo se relajaron un poco al ver a la profesora McGonagall y a Snape. Grindelwald se encontraba en la puerta de la enfermería, y una presión invisible envolvió al instante a Gideon y Fabián. Miraron a la profesora McGonagall en busca de ayuda, y solo cuando ésta les indicó que se apartaran, se colocaron rápidamente a ambos lados de la puerta de madera. Sin dudarlo un instante, Grindelwald abrió la puerta de madera. Dentro de la enfermería, la luz era tenue y un tenue y relajante aroma a hierbas calmantes impregnaba la habitación. A un lado de la habitación, Albus Dumbledore yacía en silencio sobre un colchón de plumas, con el rostro aún pálido, su larga cabellera plateada y su barba pulcramente arreglada, suavemente extendida sobre la almohada blanca. Su respiración era superficial y regular, su pecho subía y bajaba débilmente, como si acabara de caer en un sueño profundo e indescifrable. Grindelwald avanzó, caminando con determinación hacia el lecho del enfermo. Madame Rosier lo siguió en silencio. La profesora McGonagall y Snape también lo siguieron de cerca. Junto a la cama, Grindelwald se detuvo, inmóvil un buen rato. Observó al anciano dormido en la cama, como si intentara penetrar la calma exterior y ver el estado de su alma. Finalmente, se dirigió a todos los que estaban detrás de él. Todos, váyanse. Ante sus palabras, Madame Rosier hizo una leve reverencia y se giró hacia Snape y la profesora McGonagall, extendiendo la palma de la mano, indicándoles que se fueran con ella. La profesora McGonagall movió los labios, como si quisiera decir algo. Miró a Snape, quien negó levemente con la cabeza. Sus ojos le indicaban que confiara en Grindelwald. Miró profundamente a Dumbledore en la cama, luego al desconocido de espaldas a ellos, que irradiaba un aura poderosa y opresiva, y asintió con mucha reticencia y lentitud. Los dos siguieron a Madame Rosier, saliendo en silencio de la enfermería. Justo entonces, Snape no pudo resistirse a mirar atrás una última vez.
Grindelwald estaba allí en silencio, de espaldas a la puerta. En ese preciso instante, su transformación se disipó. Su cabello corto y castaño oscuro se alargó y se desvaneció rápidamente, recuperando su largo cabello canoso original, con mechas plateadas, que caía naturalmente sobre sus hombros. Frente al profesor Dumbledore, recuperó su rostro curtido y definido, marcado por los años, pero que aún mostraba destellos de su antigua gloria. Al mismo tiempo, Snape captó las palabras fragmentadas de Grindelwald. Parecía hablar consigo mismo, pero también confesarse con dulzura al hombre dormido. Ahora, ¿quién querías? Tú, Dumbledore, tú. Las palabras restantes se cortaron por completo cuando la puerta se cerró. Clic. La cerradura encajó suavemente en su lugar. El pasillo estaba en silencio. Madame Rosier permanecía junto a la puerta como una guardiana, inexpresiva. Apoyado en la robusta pared de la cabaña, Snape no pudo evitar negar levemente con la cabeza, murmurando en voz baja, tan bajo que solo la profesora McGonagall, a su lado, apenas pudo oírlo. Oh, ser viejo y saborear el aguijón del amor una y otra vez. 152. Capítulo 152. Fuego demoníaco azul. La puerta de la enfermería se abrió de nuevo y apareció Grindelwald. Las complejas emociones de su rostro se habían desvanecido, reemplazadas por el disfraz familiar que se asemejaba a un Dumbledore de mediana edad, con cabello corto y castaño oscuro y expresión distante. Madame Rosier regresó en silencio a su lado, como si nunca se hubiera ido. En la puerta, Gideon y Fabián Preuet se enderezaron de inmediato, observando a Grindelwald con cierta cautela. La profesora McGonagall se adelantó rápidamente, con la mirada yendo y viniendo entre Grindelwald y la puerta cerrada de la enfermería. Señor Greene, la profesora McGonagall usó un alias para dirigirse a Grindelwald, con voz cansada pero llena de esperanza. Gracias por ofrecer su ayuda. Arreglaremos cabañas adecuadas para usted y Madame Rosier. Además, dudó un momento y luego formuló la pregunta que más le preocupaba. Respecto al estado de Albus, ¿tiene alguna sugerencia? Tu manejo de la situación es bastante satisfactorio, dijo Grindelwald con una leve sonrisa, mientras se arreglaba el puño de su túnica mágica. Mi sugerencia es esperar pacientemente y observar. Déjalo descansar un poco más. Esta no era la respuesta que la profesora McGonagall más anhelaba, pero aún así sus hombros se relajaron un poco. Entiendo. Gracias, señor Greene. Grindelwald asintió levemente y luego se giró hacia Snape, que estaba de pie no muy lejos. Reúnan a todos. ¿Dónde les conviene? El comedor. Es bastante espacioso, respondió Snape, mirando a la profesora McGonagall. Ella asintió. Muy bien, entonces al comedor. Grindelwald se alejó como si fuera el capitán del barco. Tras 2 pasos, pareció recordar a los hermanos Preuet en la puerta. Sin girar la cabeza, agitó ligeramente su varita, y un hechizo invisible los atrapó. Ustedes dos, quédense aquí, no se muevan ni un centímetro. Asegúrense de que esté a salvo. No es necesario que asistan a la reunión en el comedor. Fabián y Gideon intercambiaron miradas, no pusieron objeciones y respondieron. No hay problema. El grupo regresó por el pasillo, donde aún flotaba en el aire un tenue olor a pólvora y sangre. Este olor se intensificó bruscamente al doblar una esquina. Pandora salía de una cabaña más adelante. Llevaba el cabello plateado recogido de forma informal, con algunos mechones cayendo junto a sus mejillas. Su túnica estaba manchada de tierra y un extraño líquido verde, y llevaba una cesta de mimbre bastante robusta en la mano. La cesta contenía varias coles mordedoras de color rojo brillante, bien enrolladas, aparentemente inactivas. Severus. Al ver al grupo acercarse, especialmente a Snape, una expresión de gran sorpresa se dibujó en el rostro de Pandora. Oh, qué bien, has vuelto. Pandora, la mirada de Snape la recorrió con cautela de pies a cabeza, y luego se posó en la cesta que sostenía. No te lastimaste, ¿verdad? No, en absoluto, Pandora negó con la cabeza mientras su cabello plateado se balanceaba. ¿Las usaste esta vez? Preguntó Snape. Había visto claramente las coles mordedoras en la cesta. Sus colores eran verde y rojo intensos. Sí, Pandora levantó la pesada cesta hacia adelante, y las coles que contenía se estremecieron levemente. Mira, todas se han puesto de este color. Su movimiento hizo que la profesora McGonagall retrocediera instintivamente un pequeño paso. Al darse cuenta de su error, regresó rápidamente a su posición original, con aspecto algo avergonzado. Seth, dijo Pandora, con un rastro de miedo y confusión persistente en sus ojos claros, tengo que decirte que parecen ser un poco más peligrosos de lo que anticipamos inicialmente.
Snape asintió, mirando el rojo brillante de las coles. Pero fueron efectivas, ¿verdad? Sí, intervino la profesora McGonagall en voz baja. Los mortífagos sufrieron unas mordeduras terribles. Miró las plantas de colores extraños, dudó, y luego no pudo evitar sugerir. Quizás deberíamos destruirlas. Son demasiado peligrosas. ¿Y si se descontrolan? ¿Destruirlos? Jaja. Antes de que la profesora McGonagall pudiera terminar, Grindelwald soltó una carcajada. Dio un paso adelante, con una expresión de agradecimiento en el rostro, y arrancó la col mordedora más roja y de hojas más gruesas de la cesta de Pandora. La planta se retorció en su mano, emitiendo un leve chirrido, como si intentara desplegar sus hojas, pero fue reprimida e incapaz de moverse. ¡Qué creación tan maravillosa! Grindelwald jugueteó con la peligrosa planta como si admirara una obra de arte, mirando a la profesora McGonagall con desagrado. ¿De verdad pensaste en destruirlas? ¿Cómo pudiste? Arrojó el repollo de vuelta a la cesta con indiferencia y le dijo a Snape. Quédate con ellas. De ahora en adelante, las cosas se harán a mi manera. Señor Greene, dijo la profesora McGonagall, visiblemente disgustada, no puede ser tan contundente aquí, profesor Dumbledore, creo que puedo, intervino Grindelwald, además, siempre he sido así de enérgico. Profesor, Snape miró a la profesora McGonagall, no creo que importe, ¿verdad? Ya que el señor Greene está dispuesto a asumir la responsabilidad, ¿por qué no deberíamos estar de acuerdo? La profesora McGonagall asintió a regañadientes. Snape le quitó la cesta a Pandora. Era pesada, y las coles que contenía desprendían un ligero olor a sangre y a tierra, característico de las plantas. Miró a Pandora y preguntó, ¿no queda nada en la cabaña? No, respondió Pandora definitivamente, eso fue lo último. Bien, dijo Snape. Ven con nosotros al comedor. Snape y la profesora McGonagall se prepararon para seguir caminando. Pandora, instintivamente, empezó a seguir los pasos de Snape. Sin embargo, Grindelwald se detuvo. Su mirada estaba fija en Pandora y frunció el ceño casi imperceptiblemente. Espera, la voz de Grindelwald tenía un dejo de confusión. Me das una sensación familiar. Sus ojos, cuyo verdadero color estaba enmascarado por la magia, miraban fijamente a Pandora. Pandora se detuvo, con un toque de desconcierto en su rostro. Yo. Snape se acercó inmediatamente a ella, protegiéndola con su presencia. Señor Greene, ¿qué le hace decir eso? Preguntó. Grindelwald no respondió a Snape, simplemente siguió observando a Pandora. En ese momento de estancamiento, una vibrante serpiente verde emergió silenciosamente del collar de Pandora. Nagini, percibiendo la tensión y la mirada penetrante, levantó la cabeza de inmediato y siseó amenazadoramente hacia Grindelwald, moviendo la lengua rápidamente. La mirada de Grindelwald se fijó de inmediato en la pequeña serpiente. Observó a Nagini durante unos buenos 10 segundos. La confusión en su rostro se desvaneció gradualmente, reemplazada por una mirada de comprensión repentina y una expresión indescriptiblemente compleja. Sus labios se crisparon y negó con la cabeza. Ah, así que eres tú, murmuró, como para sí mismo o para la pequeña serpiente. Grindelwald pareció perder interés en seguir indagando. Desvió la mirada y agitó la mano. No es nada, vámonos. Dicho esto, no les prestó más atención y continuó hacia el comedor. Snape respiró aliviado, acarició con dulzura la cabecita de Nagini y se inclinó para susurrarle unas palabras en Parcel. Pandora también acarició suavemente a la serpiente enroscada en su túnica. La pequeña serpiente se calmó lentamente y se retiró a las profundidades de la túnica de Pandora. En ese momento, el comedor bullía, el ambiente era denso. La mayoría de los estudiantes estaban reunidos allí, sus susurros susurrados impregnados de la inquietud de haber sobrevivido a un encuentro con la muerte. Cuando Snape y los demás aparecieron en la puerta, todas las miradas se posaron en ellos. Y cuando vieron claramente la cesta de coles mordedoras de colores brillantes en la mano de Snape, la sala se llenó de asombro. Snape se dio cuenta al instante de la sorprendente impresión que estas pequeñas coles habían causado en todos. Bajo la mirada de todos, golpeó ligeramente la cesta 2 veces con su varita, con la intención de borrar sus rastros, pero el rojo deslumbrante de las hojas de col permaneció visible. Indefenso, se vio obligado a guardar la cesta de plantas peligrosas en su pequeña mochila. Solo entonces se disipó la tensión en el comedor. Por aquí, señor Greene, dijo la profesora McGonagall, guiando a Grindelwald hasta la mesa de profesores en el comedor. Grindelwald se sentó sin contemplaciones en la silla central, que claramente era la principal.
Madame Rosier, como la guardiana más leal, permanecía inexpresiva en las sombras tras él, con las manos elegantemente entrelazadas. Su mirada recorrió el ahora ruidoso comedor, recorriendo con la mirada cada rostro en cada mesa de madera, como si evaluara algo. Luego, giró la cabeza hacia la profesora McGonagall, que acababa de sentarse, y preguntó: ¿Están todos aquí? La mayoría de los estudiantes y profesores están aquí, respondió la profesora McGonagall, y luego agregó: también hay algunos estudiantes y profesores de último año en cubierta en servicio de alerta, así como algo de personal estacionado en puestos clave. Que se retiren todos, resopló Grindelwald suavemente, reclinándose en su silla con natural arrogancia. Conmigo aquí, esta nave no necesita centinelas adicionales tostándose al sol. Llámalos al comedor. Tengo instrucciones importantes que todos deben escuchar. La profesora McGonagall dudó un momento. Pero al ver la mirada de Grindelwald, no insistió. Agitó su varita, y varios patronus de gato atigrado plateado y brillante salieron volando de la punta, cruzando ligera y velozmente las puertas del comedor para transmitir la orden de invocación. El ruido en el comedor se hizo más fuerte. Los estudiantes susurraban entre sí, adivinando qué haría a continuación este misterioso y poderoso extraño. Al poco rato, se oyeron pasos en la entrada del comedor. La diminuta figura del profesor Flitwick fue la primera en entrar ágilmente, seguida de 3 o 4 estudiantes de último año. A continuación, llegaron varios miembros polvorientos de la Orden del Fénix, entre los que destacaba especialmente la figura desaliñada y de mirada furtiva. Era Mundungus Fletcher. En cuanto Mundungus entró en el comedor, sus ojitos recorrieron rápidamente la sala. Al ver a Snape sentado en la mesa principal, agitó los brazos exageradamente. «Oye, Severus. Antes en cubierta, Minerva dijo que habías salido en una misión especial. ¿Has vuelto tan pronto? ¿Cómo te fue?» «Sí, Dum, he vuelto», Snape lo miró y le preguntó. «Pero justo ahora que estás en cubierta, ¿por qué no te vi?» «Yo». Mundungus rió secamente, dándose palmaditas descaradamente en la túnica manchada de aceite, y dijo en voz alta, con un tono que sugería ser muy responsable. «Estaba en la cocina hace un momento, Severus, la cocina grande del nivel más bajo. Esa es la verdadera fortaleza. No me he movido ni un paso». Se frotó las manos, sacó pecho con seguridad y dijo con astuta seriedad: «Sabes, en un lugar como este, la comida es el material estratégico más importante, mucho más real que esos elegantes puestos de guardia. Tengo que protegerlos de los tipos realmente listos». Esta profunda teoría le valió una mirada fulminante de la profesora McGonagall. Mundungus se contuvo de inmediato. Saludó a la profesora McGonagall con un gesto exagerado y descarado. «Claro, claro, profesora, solo cumplo con mi deber». Luego se sentó rápidamente en la última fila, reclinándose y balanceándose, con aspecto de estar completamente a gusto. La mirada de Grindelwald recorrió nuevamente el comedor y confirmó repetidamente con la profesora McGonagall: «¿Está toda nuestra gente aquí o no?» La profesora McGonagall miró alrededor del bullicioso comedor, a punto de asentir. «Esperen», dijo Snape de repente. Giró ligeramente la cara hacia la profesora McGonagall y Grindelwald. «Todavía faltan algunos elfos domésticos. ¿Deberíamos llamarlos también, señor Greene?» La profesora McGonagall también miró a Grindelwald. Grindelwald hizo un gesto de indiferencia con la mano. «Como quieras. Pero como es para que todos lo escuchen, está bien llamarlos». «Entendido», asintió la profesora McGonagall de inmediato, y luego miró a Mundungus, que mecía su silla en la última fila. «Señor Fletcher». «¿Eh? Aquí». Mundungus, que intentaba mantener el equilibrio en su silla inclinándose hacia atrás, se sobresaltó y casi se cae. «Por favor, salgan y reúnan a todos los elfos domésticos del barco. El señor Greene desea verlos a todos». El tono de la profesora McGonagall no admitía negativas. «Inmediatamente». «¿Qué? ¿Yo otra vez?» Mundungus parecía reacio. «¿Qué sentido tiene ver a esos elfos pequeños?» Pero bajo la severa mirada de la profesora McGonagall, murmuró quejas inaudibles, se levantó a regañadientes de su silla inclinada y, bajo la mirada de todos los estudiantes, salió lentamente del comedor. Tras un breve lapso, Mundungus regresó, liderando a un grupo de elfos domésticos nerviosos cuyas grandes orejas se movían sin cesar. Se dejó caer de nuevo en su asiento original, reanudando su peligroso equilibrio en la silla. Los elfos se acurrucaron cautelosamente contra la pared. Grindelwald se levantó lentamente. Todos los murmullos en el comedor cesaron al instante, tan silenciosos que se oía caer un alfiler. Todas las miradas estaban fijas en este hombre.
Cada rostro, joven o viejo, reflejaba confusión, anticipación o tensión. Grindelwald caminó hacia el centro del comedor, observando cada rostro, el suyo carecía de expresión. Damas y caballeros, su voz firme resonó por la sala, llegando con claridad a todos los oídos, están viviendo una época oscura. El miedo, la traición y la muerte son compañeros constantes. Y la confianza, hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud, es lo más lujoso y peligroso de esta era. Antes de que sus palabras se desvanecieran, la varita de Grindelwald, sostenida en su mano, apuntó hacia adelante sin previo aviso. Una llama fría y pura, como zafiro líquido, brotó repentinamente de la punta de su varita. Esta llama poseía una belleza escalofriante, como un tsunami viviente, girando una vez en su lugar a la orden de Grindelwald, arrasando al instante todo el comedor. ¡No! ¿Qué está haciendo? Se oyeron jadeos y gritos al instante. Los rostros de los magos cambiaron drásticamente, y de inmediato sacaron sus varitas, preparándose para contraatacar o defenderse. Pero todo sucedió demasiado rápido. Estaban demasiado cerca de Grindelwald. El frío y azul fuego demoníaco atravesó los cuerpos de todos en un instante. Sin embargo, no quemó objetos físicos. En cambio, como un fantasma, atravesó a cada persona, cada mesa y silla, e incluso las paredes. Las llamas se desbordaron violentamente por puertas, ventanas, grietas del suelo y esquinas del techo, extendiéndose a una velocidad asombrosa por todos los rincones de la nave del fundador. Por favor, vota esta historia para motivarme a publicar 2 canales al día. Puedes solicitar una historia. Patreon Ilan 20 siempre termina la historia. Visita mi Patreon Ilan 20 Hogwarts. Grind es mi camino como mago. Sistema de préstamo mágico de Hogwarts. Hogwarts. Profesor Muggle Hogwarts. Los músculos son poder mágico. Hogwarts mata al malvado Dumbledore Hogwarts. Caballero mago Hogwarts. León el señor oscuro. Super Gilderoy Lockhart de Hogwarts. Hogwarts, soy Dementor Hogwarts. Maldición imperdonable de nivel máximo Hogwarts. Soy Snape Hogwarts. La historia de Harry, Hermione y más. $3.153. Capítulo 153. Destrucción inesperada. La mano de Snape, que sostenía la varita, se congeló en el aire. Sintió un escalofrío que le llegó hasta los huesos, como si le hubieran escrutado el alma, pero su cuerpo permanecía ileso. McGonagall, el profesor Flitwick y todos en el gran comedor sintieron ese frío terrible cuando las llamas los atravesaron. Los gritos de pánico cesaron abruptamente y fueron reemplazados por jadeos de aprensión y desconcierto. Sin embargo, su breve alivio pronto se vio interrumpido por sonidos provenientes de las profundidades de la bodega. Desde lo que parecía ser el compartimento inferior de almacenamiento o donde se retenía temporalmente a los cautivos, resonaban gritos distantes, penetrantes y distorsionados. Los sonidos estaban llenos de un dolor y una desesperación inimaginables, penetrando cubierta tras cubierta, reverberando claramente en el comedor ahora silencioso. Los que se habían recuperado de las llamas ilusorias palidecieron ante los sonidos escalofriantes y lanzaron miradas temerosas al suelo bajo sus pies. Mundungus, de un salto, cayó hacia atrás junto con su silla tambaleante y aterrizó torpemente en el suelo. Merlín, por los calcetines sucios. Murmuró, poniéndose de pie a toda prisa, rebuscando con una mano sucia en el bolsillo. Sacó una pipa negra y sucia, se la metió en la boca sin mirar y, con mano temblorosa, buscó su varita para encenderla. Pero antes de que pudiera apuntar con su varita a la pipa, se encontró con la mirada despreocupada de Grindelwald. La pipa cayó de sus pálidos labios al suelo frío, rodando 2 veces antes de detenerse. Se quedó petrificado. Afortunadamente, los gritos desgarradores no duraron mucho. Tras solo unos segundos, los sonidos cesaron abruptamente, como si alguien hubiera sido degollado. Solo quedó un suave crujido, como si algo aún ardiera silenciosamente en las profundidades de la bodega. «Profesor McGonagall», exclamó Hagrid alarmado. «Ahí es donde retienen a los mortífagos capturados». Y no solo eso, el rostro de la profesora McGonagall se tornó excepcionalmente sombrío. Anteriormente, solo había pensado en los estudiantes, profesores y miembros de la orden, olvidándose por completo de los cautivos que habían sido desarmados, atados y retenidos en la bodega inferior. «Hay otros lugares también», dijo, con la voz apagada, aún agarrando con fuerza su varita junto con los demás miembros de la orden. «Sturgis Pomore, sigue ahí abajo». Grindelwald no se percató del pánico ni de las palabras de la profesora McGonagall. Una leve sonrisa aún se dibujaba en sus labios. La varita en la mano de Grindelwald giró con elegancia.
Como una marea que retrocede, las frías llamas azules se retiraron con asombrosa velocidad desde todas direcciones, regresando al comedor. Estaban más concentrados, más feroces que cuando se habían ido, su color se había profundizado hasta casi volverse negro y su forma se había condensado de un vasto mar de fuego a un dragón de fuego azul vivo y poderoso. ¿Te refieres a él? La voz de Grindelwald finalmente habló. Solo entonces todos notaron que las garras relucientes del dragón de fuego índigo sostenían una figura humana inerte. Tenía los ojos cerrados y el rostro pálido, pero su pecho subía y bajaba levemente. Era evidente que no estaba muerto. Era, en efecto, Sturgis Pomore, miembro de la Orden del Fénix. Sturgis. La profesora McGonagall y varios miembros de la Orden estaban abrumados por la alegría y la incredulidad. Acababan de sumirse en el dolor y la ira de perder a un camarada, sin esperar que Grindelwald lo trajera de vuelta ileso. Tanta gente en el comedor, ¿y puedes llamarlos a todos de los nuestros? Menudo rollo. Dijo Grindelwald en voz baja. Sin embargo, su mirada recorrió a la profesora McGonagall y a los demás, no solo mantuvieron a sus enemigos, sino que ni siquiera notaron a alguien escondido en el barco. ¿Y mantuvieron a los suyos con esa escoria? Creo que podría haber estado bajo la maldición Imperius, explicó la profesora McGonagall con un tono de alivio. Sturgis fue quien lanzó las bombas de humo para sembrar el caos en el pasillo, y creíamos que era un traidor. ¿Maldición Imperius? Grindelwald rió entre dientes. Quizás deberías enseñarle a resistir esos trucos de mala calidad. Volvió a agitar su varita, y el dragón de fuego que sujetaba a Sturgis aflojó su agarre, permitiendo que el cuerpo de Sturgis cayera al suelo. La profesora McGonagall corrió inmediatamente hacia adelante, atrapándolo con cuidado y comprobando su condición. Grindelwald parecía haber cumplido su objetivo y se preparaba para reabsorber al dragón azul flotante. Sin embargo, en el momento en que dio la orden, ocurrió un cambio inesperado. En lugar de obedecer, el dragón de fuego se arremolinó repentinamente en el aire. Su cabeza, ardiendo con frías llamas azules, se giró hacia Snape. Sus ojos dracónicos, vacíos pero decididos, se clavaron en él. Emitió un rugido silencioso, abrió sus fauces llenas de colmillos y, blandiendo sus afiladas garras de fuego, se abalanzó sobre Snape. Severo. Las exclamaciones estallaron nuevamente. Lily y los demás más cercanos a Snape no dudaron. Varios aturdidores rojos salieron disparados al instante hacia Grindelwald. Pandora reaccionó con rapidez, llevándose la mano a la cintura, y un repollo mordedor, bien cerrado, fue lanzado con fuerza, directo a Grindelwald. Ante los hechizos y la peligrosa planta, Grindelwald simplemente frunció el ceño levemente. Su varita trazó un semicírculo frente a él. Al instante apareció un escudo invisible, sobre el cual los aturdidores se disiparon sin dejar rastro. Al mismo tiempo, su otra mano se disparó y agarró al repollo volador que mordía. El repollo se movió violentamente en su mano, sus hojas se abrieron de repente para revelar dientes dentados que le dieron un mordisco áspero en la manga de su túnica. Mientras tanto, el dragón de fuego azul ya se había abalanzado sobre Snape, y sus llamas heladas lo envolvieron instantáneamente por completo. Al igual que antes, el cuerpo de Snape no se encendió. Sin embargo, en el momento en que fue envuelto por el frío fuego infernal, su rostro cambió drásticamente. Sintió que el lugar dentro de su túnica, donde estaba escondido el diario de Tom Riddle, se calentaba de repente. Un grito terrible y prolongado, capaz de perforar los tímpanos de todos, lleno de veneno y desesperación, brotó del pecho de Snape. El sonido era tan penetrante que parecía como si pudiera desgarrar el alma. Este grito repentino hizo que todos detuvieran sus acciones y se giraran para mirar a Snape, quien estaba envuelto en llamas azules. Incluso el repollo mordedor, aferrado con fuerza a la manga de Grindelwald, pareció aturdido por el dolor contenido en el grito. Aflojó sus afilados dientes, cayó al suelo con estrépito y sus hojas se cerraron rápidamente. Inmediatamente después, un líquido espeso y negro como la tinta comenzó a rezumar furiosamente de la tela de la túnica de Snape, cerca del pecho. Se extendió y fluyó rápidamente, deslizándose por su túnica negra y goteando sobre la terraza de madera del comedor con un sonido ensordecedor. Mientras la sustancia entintada se derramaba, el dragón de fuego que envolvía a Snape parecía haber completado su misión, agitando contento sus inmensas alas de fuego. Sus fríos ojos de dragón recorrieron una última vez la mancha negra que se expandía en el suelo, luego se transformó en un rayo de luz y se lanzó de nuevo hacia la punta de la varita de Grindelwald.
Snape estaba de pie en medio del desorden, con su túnica muy manchada y un pequeño charco de tinta ligeramente negra humeante debajo de sus pies. Maldita sea, pensó, con un solo pensamiento, el diario de Tom fue destruido así, eso es tan inesperado, subconscientemente metió la mano en su túnica, queriendo ver qué había sido del diario. Déjalo ahí, la voz de Grindelwald, con un raro matiz de severidad, detuvo su movimiento. Miró el extraño charco de tinta a los pies de Snape, hizo un gesto con la mano para limpiar los restos y luego preguntó. Severus, ¿llevabas esas cosas contigo? Reconoció claramente lo que significaban la tinta y el chillido bajo el fuego demoníaco. Bueno, Snape sintió las miradas de asombro, desconcierto e incluso un poco temerosas de quienes lo rodeaban, y optó por explicarlo con el tono más discreto posible. Es simplemente un pequeño objeto de magia oscura. Para investigación personal. No tuvo más remedio que aceptar el hecho de que el diario había sido destruido, suspirando internamente. No importa, este es el tercero. Considerémoslo una destrucción preventiva. Grindelwald no dijo nada más. Golpeó suavemente la planta que le había mordido la manga con la punta de su varita, y la col se elevó, volando con paso firme hacia Pandora. El rostro de Pandora se sonrojó levemente mientras recuperaba silenciosamente su arma, guardándola cuidadosamente dentro de su túnica. Cuídate, niñita, dijo Grindelwald, mirándola con un tono un poco más suave. No está bien tirar cosas. No sería bueno que le dieras a uno de los tuyos. Con eso, guardó tranquilamente su varita, miró a todos y una elegante sonrisa regresó a su rostro. Bien, todos. El problema ya está resuelto. Se aclaró la garganta y dijo con calma. Ahora, ¿empezamos a cenar? Incluso miró con calma el reloj mágico en la esquina del comedor, luego volvió su mirada hacia los elfos domésticos, que aún estaban acurrucados temblando contra la pared, y agregó en un tono reconfortante. Ah, está bien, no se preocupen, ahora está muy limpio ahí abajo. No les agregará ningún trabajo extra. El ambiente en la cena, como era de esperar, era sombrío. El pollo asado, la carne guisada y otros platos traídos por los elfos domésticos desprendían aromas tentadores, pero en ese ambiente opresivo, la mayoría de la gente encontraba la comida insípida. El tintineo de los cubiertos contra los platos resultaba particularmente irritante. Los estudiantes mantenían la cabeza agacha, con la mirada fija entre la comida y sus profesores. Eileen miraba preocupada a Snape, y el profesor Flitwick picaba nerviosamente una patata. Solo Mundungus, aparentemente recuperado del susto, devoraba su comida, haciendo bastante ruido al masticar. En la mesa del personal, Grindelwald parecía completamente distante. Comía con elegante precisión, con movimientos meticulosos. Al observar su actitud indiferente, Snape finalmente no pudo evitar girar la cabeza y susurrarle a Grindelwald a su lado. Señor Gellert, esa cosa, todavía la usaba, y ahora simplemente ya no está. Grindelwald tragó lentamente su comida, se limpió la boca con una servilleta y luego miró a Snape, sus ojos grises inquisitivos. ¿Para qué te servía esa cosa? Si quieres saber cómo hacerla, pregúntame. Snape negó con la cabeza, bajando aún más la voz. Es por Nagini, por la maldición de sangre que pesa sobre ella. El alma fragmentada de ese diario podría haber servido como una fuente de absorción única. Al oír esto, un destello de genuina sorpresa cruzó los ojos de Grindelwald. Dejó el cuchillo y el tenedor, observando a Snape con atención durante unos segundos. ¿Usar un Horrocrux para absorber la maldición de un alma? Murmuró con admiración. Tu idea es muy original, muy audaz, pero, cambió de tono, también muy peligrosa. No es motivo para llevar contigo un objeto tan peligroso. El más mínimo error y podrías ser poseído o controlado por él. Snape permaneció en silencio, sin refutar nada. Esto también le preocupaba constantemente, por lo que había ralentizado deliberadamente el tratamiento de Nagini. Entonces, Grindelwald no insistió en el tema, sino que preguntó, ¿cómo llegó exactamente su director a su estado actual? Señaló la enfermería. No conocemos todos los detalles, dijo Snape. Salió solo de la escuela para buscarlas, cosas terrible. Sospechamos que cayó accidentalmente en una trampa tendida por Ridley, o mejor dicho, en su territorio. Y el resultado es como has visto, extendió las manos. Si los elfos domésticos no nos hubieran guiado hasta él, el profesor Dumbledore quizá no te habría vuelto a ver. Ja, se burló Grindelwald. El gran Albus Dumbledore, engañado por una trampa de un joven. Todo por unas tonterías. Está yendo hacia atrás en su vejez. Esa es la cuestión, señor Grindelwald.
Snape guardó silencio unos segundos y luego dijo con un suspiro y un dejo de confusión. Creo que el profesor Dumbledore podría no solo intentar destruir esos objetos. Podría estar buscando la legendaria Piedra de la Resurrección, que también es una de las malvadas creaciones de Ridley. No entiendo qué utilidad le daría la Piedra de la Resurrección, sacudió la cabeza, con la voz desconcertada. Hasta los niños saben que la magia no puede devolver la vida a los muertos. Revertir la vida y la muerte a la fuerza solo trae distorsión y desastre. Él debería saberlo mejor que nadie. Cuando las palabras Piedra de la Resurrección salieron de los labios de Snape, la mano de Grindelwald, que estaba cortando comida en su plato, se detuvo levemente. La expresión sarcástica de su rostro se desvaneció al instante. No respondió de inmediato ni miró a Snape. Grindelwald simplemente dejó lentamente el cuchillo y el tenedor, tomó su servilleta y se limpió meticulosamente la boca y los dedos, con movimientos precisos. El comedor permaneció en silencio, salvo por los débiles sonidos de los estudiantes comiendo. Después de un largo rato, Grindelwald finalmente levantó la mirada. En cuanto a la maldición de esa pequeña serpiente, no hizo más comentarios sobre las acciones de Dumbledore, en su lugar se volvió hacia Snape, su voz volviendo a su calma anterior, es muy difícil de eliminar, pero pensaré en una manera. Luego, examinó a los estudiantes en el comedor y le sugirió a Snape. Después de tanta agitación, el barco necesita estabilidad. Te recomiendo que después de la cena, les digas algo. Ya sea para calmarles el corazón o para levantarles la moral, no puedes tenerlos a todos temblando sobre sus almohadas esta noche, ¿verdad? Necesitan orientación, aunque sea solo una vaga promesa. Snape siguió la mirada de Grindelwald, viendo el cansancio, la aprensión y el desconcierto en los ojos de los estudiantes, viendo sus torpes intentos de consolar a sus amigos. Lo sé, asintió. Ya era hora de contárselo a todo el mundo. Leer más en Patreon y LAN 20 igual $3.154. Capítulo 154. Aurores desaparecidos. Después de dejar su asiento, Snape caminó unos pasos hacia el lado de la profesora McGonagall, inclinándose ligeramente para hablarle en una consulta baja y rápida. Estoy de acuerdo, Severus, asintió la profesora McGonagall con gravedad, relajando ligeramente su ceño fruncido. Es más apropiado que lo hagas tú. Necesitan oír la voz de un estudiante, no la de los viejos. Y bien, profesora McGonagall, Snape bajó aún más la voz. ¿Cómo encontraron exactamente los mortífagos el Arca de los Fundadores? Probablemente Sturgis, dijo la profesora McGonagall. Estaba bajo la maldición Imperius y transmitió nuestra ubicación. Entonces, ¿podría estar relacionado con el rastreo? Insistió Snape. El rastreo de estudiantes menores de edad en el barco. Rotundamente no, Severus, la profesora McGonagall negó con la cabeza de inmediato, con tono decidido. Tras la promulgación de la Ley de Restricción Razonable de la Brujería en Menores en 1875, la entonces directora, la profesora Eupraxia Mole, predecesora de Phineas Black, previó los posibles riesgos. Reunió a un grupo de los mejores magos y brujas de la época e incorporó en secreto encantamientos de aislamiento extremadamente poderosos a las defensas centrales del Arca de los Fundadores, específicamente dirigidos a la detección de rastros. Y, miró a Snape, sus ojos mostrando el orgullo de un viejo profesor de Hogwarts, antes de zarpar oficialmente, Sirius y yo reexaminamos específicamente estos encantamientos, y todavía funcionan perfectamente. Por supuesto, el profesor Topo creía que estas medidas no debían divulgarse ampliamente. La profesora McGonagall, por una vez, hizo una broma poco común, con una leve sonrisa en los labios. Nada de esto está registrado en Hogwarts. Una historia. Si lo prefiere, sería más apropiado llamarla una historia de Hogwarts cuidadosamente editada. Ya veo, profesor. Snape asintió con complicidad, con una leve sonrisa dibujada en sus labios, y luego se giró y regresó a su asiento. En el gran comedor, los elfos domésticos ya habían empezado a retirar con cuidado los exquisitos platos intactos. A medida que el crujiente tintineo de los cubiertos se apaciguaba y solo murmullos apagados llenaban el comedor, Snape se levantó lentamente. Su movimiento silencioso, en sí mismo, era como una orden, atrayendo la atención de todos. Aparte de los magos adultos y un puñado de estudiantes no miembros, la mayoría de los jóvenes presentes pertenecían a la Sociedad de un Corazón, y ellos también querían saber qué había sucedido en Hogwarts. Un silencio denso impregnaba el aire. El brutal ataque, la feroz batalla y el aterrador y devorador fuego infernal azul desatado por Grindelwald a su regreso, seguido de los espantosos gritos y la tinta del diario destruido,
pesaban en los corazones de todos, como el oscuro y desconocido cielo nocturno tras las portillas. La mirada de Snape recorrió el comedor, recorriendo los rostros de sus amigos y finalmente fijándose en los rostros de todos los supervivientes de Hogwarts que lo observaban. Esos rostros reflejaban desconcierto, miedo, agotamiento y una profunda conmoción. Aunque la comida de los elfos domésticos es, como siempre, de confianza, Snape se aclaró la garganta, hablando con tono mesurado, me atrevería a decir que ninguno de ustedes disfrutó mucho de su comida de hoy. Hizo una pausa, mirando con calma los rostros de abajo. Su falta de apetito no se debe a que la comida no sea de su agrado. Después de todo, hemos pasado por muchas cosas estos últimos días. Decenas de ojos lo observaban sin pestañear. Esta noche, continuó Snape, no les daré sermones con trivialidades vacías ni les pintaré un panorama de esperanza para el futuro. Estoy aquí para compartir información crucial que hemos recopilado. Creo que muchos de ustedes ya habrán supuesto que se han producido cambios significativos en Hogwarts. Alzó ligeramente la voz. Nuestra salida del castillo, surcando los cielos en el Arca de los Fundadores, no fue un viaje especial para estudiantes nacidos de mugles, ni un tranquilo viaje de estudios. Respiró hondo, diciendo con calma la cruda verdad. Esto es una vía de escape. Un murmullo difícil de reprimir y una exclamación colectiva recorrieron la multitud. Aunque lo sospechaban, oírlo formalmente declarado aún les pesaba en el corazón. Decidimos irnos, dijo Snape, no porque el miedo haya destruido nuestro coraje. Todo lo contrario. Es porque quedarnos solo conduciría a un sacrificio sin sentido ni valor. Fue para protegerlos a todos. Miró a todos a su alrededor, viendo que algunas cabezas agachadas se alzaban de nuevo, con una tenue luz reavivándose en sus ojos. En concreto, el incidente inesperado de hoy también podría haberte llevado a adivinar otra verdad. El tono de Snape se volvió sombrío, una verdad sobre el profesor Dumbledore. Al pronunciar sus palabras, casi simultáneamente, toda la sala estalló en cólera. Los estudiantes jadearon con fuerza. Varios miembros de la Orden del Fénix se pusieron de pie, angustiados. Mundungus se quedó boquiabierto y retrocedió. Hagrid dejó escapar un gemido sordo, como una bestia herida, y golpeó la mesa con su enorme puño. Snape no los detuvo, simplemente esperó en silencio. Solo cuando la conmoción inicial se calmó un poco, volvió a hablar. El profesor Dumbledore ha sufrido un desafortunado incidente, alzó Snape la voz, calmando la inquietud, antes de continuar. Pero no hay necesidad de preocuparse demasiado. Solo está herido y se recupera a buen ritmo. Esta noticia despertó una emoción distinta y compleja. La preocupación todavía pesaba mucho, pero ahora estaba mezclada con esperanza. Entonces, quizás te estés preguntando, Snape cambió su enfoque, planteando la pregunta más aguda. ¿Qué hacemos ahora? Si los mortífagos pudieron encontrarnos una vez, pueden encontrarnos de nuevo. Y si la próxima vez no es un pequeño grupo de enemigos, sino el mismísimo Señor Oscuro quien viene, ¿cómo le resistiremos? Su mirada se volvió hacia la figura que estaba a su lado, que todavía parecía fuera de lugar, exudando un aura poderosa y opresiva. Afortunadamente, Snape se giró levemente, levantando el brazo para señalar al hombre perezosamente sereno a su lado, quien, sin embargo, irradiaba un aura invisible de poder. No estamos solos. El viejo amigo del profesor Dumbledore, el Sr. Green, ha respondido a la petición del profesor Dumbledore y ahora está con nosotros. Ante el gesto de Snape, Grindelwald simplemente levantó un párpado levemente a modo de saludo, ignorando por completo las muchas miradas reverentes y curiosas dirigidas hacia él. El señor Green posee un poder mágico extraordinario. Su fuerza no es inferior a la del profesor Dumbledore. Creo, Snape miró a Grindelwald y luego a todos, que la purificación de hace un momento fue suficiente para que todos ustedes presenciaran su poder de primera mano. Un silencio reverente cayó sobre el comedor. Así que, con él aquí, dijo Snape con seguridad, no necesitan preocuparse demasiado por la amenaza directa del Señor Oscuro. Él brindará una fuerte protección al profesor Dumbledore y a nuestra seguridad. Sin embargo, hizo una pausa, con la voz grave y realista, tampoco tengo intención de engañarte con mentiras para que el camino parezca fácil. A partir de ahora, nuestro viaje carecerá de comodidad. Seguramente estará plagado de riesgos desconocidos y peligros cada vez más inminentes. Los mortífagos nos buscan. El Ministerio de Magia, sí, el Ministerio de Magia, enfatizó las palabras con sarcasmo, también es muy probable que se convierta en cómplice del Señor Tenebroso.
Algunos de ustedes, su mirada recorrió a los estudiantes mayores, quizá incluso, en un futuro próximo, necesiten tomar sus varitas. Para protegeros, para proteger a vuestros compañeros, para afrontar verdaderos retos mucho más allá de lo que habéis aprendido y practicado en el aula. Snape miró a los niños más pequeños, cuyos ojos aún tenían un matiz de ingenuidad. Esto, para muchos de ustedes, puede que aún les cueste entenderlo, y puede que no capten de inmediato su verdadero significado. No se preocupen, dijo con suavidad. Los profesores y nosotros, los estudiantes mayores, haremos todo lo posible por protegerlos. Pero también espero que durante este tiempo, usen su sabiduría para aprender, no solo de los libros, y para pensar, para analizar, cómo crecer durante este período extraordinario. A partir de mañana, la biblioteca junto al gran comedor empezará a ofrecer los últimos y más cruciales diarios profetas, anunció Snape. Pueden usarlo, por supuesto, con ojo crítico, para comprender lo que sucede en el mundo exterior y la postura oficial del ministerio. Al mismo tiempo, añadió, también estamos considerando crear nuestro propio canal de información. Un periódico o una emisora de radio secreta. Si algún estudiante está interesado y dispuesto a aportar sus ideas y esfuerzos, puede comunicarle sus intenciones directamente a la profesora McGonagall. Miró a la profesora McGonagall, quien asintió levemente a la multitud. Luego enfatizó nuevamente sus palabras, con una advertencia. Estén advertidos, la información que el profeta diario hace de la verdad probablemente sea hostil. Es probable que nos calumnie y nos distorsione de diversas maneras, nos acuse de ser rebeldes, e incluso puede que te anime a regresar de tu camino equivocado a ese castillo seguro, que ya está bajo el control de los mortífagos. Al mismo tiempo, recuerden que respetamos el libre albedrío. Para los magos adultos de 17 años o más, la mirada de Snape recorrió a varios estudiantes de séptimo año, si, tras una cuidadosa reflexión, deciden confiar su destino a la misericordia o a las mentiras de otros y desean abandonar el arca de los fundadores, les permitiremos partir y buscar su libertad. Sin embargo, para todos los magos menores de edad, negó con la cabeza y dijo, perdonen nuestro enfoque un tanto paternalista. Su derecho a elegir será temporalmente retenido. Nosotros tomaremos la decisión por ustedes. Para minimizar pérdidas innecesarias y garantizar tu seguridad, solo cuando alcances una edad o un nivel de voluntad que realmente te permita comprender y soportar las consecuencias de tus decisiones, podrás decidir si quedarte o irte. Eso es todo lo que tengo que decir. Un pesado silencio descendió una vez más. Unos segundos después, un aplauso lento y claro llegó desde la mesa de profesores. Grindelwald levantó las manos, aplaudiendo perezosamente. Luego, siguieron aplausos dispersos y vacilantes, aparentemente un poco incómodos. Solo los elfos domésticos, con sus paños de cocina, reaccionaron con mayor intensidad. Aletearon con entusiasmo sus grandes orejas, emitiendo pequeños víctores, y miraron a Snape con lágrimas en los ojos. La mayoría de los estudiantes, sin embargo, estaban enfrascados en conversaciones en voz baja. Murmullos llenaron al instante el comedor. Snape esperó unos segundos, sin intentar reprimir las conversaciones. De acuerdo, repitió, elevando la voz por encima del parloteo, todos pueden regresar a sus cabañas a descansar o a sus puestos. Mañana, anunció, alzando la voz, todo seguirá con normalidad y continuaremos con nuestras clases. Y, añadió, el próximo lunes, no lo olviden, tendremos un banquete de Halloween aquí mismo, bajo la coordinación de Filch, Abbott, Barty Crouch Jr. Y otros. La multitud comenzó a dispersarse ordenadamente. Hablaban en voz baja, comentando las palabras de Snape, el misterioso señor Green, el futuro y algunos incluso la inminente celebración de Halloween. En ese momento, Grindelwald dejó escapar un gran bostezo, se estiró y su rostro mostró una mezcla de cansancio y fatiga. «¿Qué día tan agitado?», dijo lentamente, mirando a Snape y a la profesora McGonagall. «Necesito un buen descanso ahora». «Minerva, ¿mi habitación entonces?». La profesora McGonagall asintió de inmediato y llamó a un elfo doméstico que parecía relativamente tranquilo. «Lleven al señor Green y a la señora Rosier a las cabañas preparadas para los invitados». Grindelwald se levantó, seguido de cerca por la señora Rosier. Ambos, guiados por el elfo doméstico, dieron media vuelta y se dirigieron hacia la entrada del barco, desapareciendo entre las pasarelas que conducían a las zonas residenciales superiores. «Profesora McGonagall», después de que los demás se alejaran un poco más, Snape se giró hacia la profesora McGonagall y preguntó en voz baja. «Parece que no he visto a Moody y a los Longbottom».
Al oír esto, el rostro de la profesora McGonagall se ensombreció instantáneamente con una profunda preocupación. No llegaron al punto de encuentro con los demás, suspiró con voz tensa. Lo último que supimos fue que estaban interceptando a sus perseguidores, y luego perdimos contacto. He probado varios métodos de contacto de emergencia, pero todos han fallado hasta ahora, se frotó las sienes con preocupación. Seguiré intentando contactarlos. Que Merlín los proteja. Snape asintió en silencio. La profesora McGonagall ajustó su respiración, tratando de sacudirse la pesadez, y adoptó una expresión que casi rayaba en la queja. Además, Severus, dijo, para las próximas clases de pociones, ¿te importaría encargarte de ellas? Eileen me ha dicho que tienes un talento extraordinario para las pociones. Llevo un tiempo cubriéndote, y está resultando bastante agotador. Está bien, me encargaré de ello. Al ver el comportamiento cansado de la profesora McGonagall, Snape aceptó sin dudarlo. La profesora McGonagall suspiró aliviada y le dio una palmadita en el brazo. Gracias, Severus. Snape no dijo nada más. Se dio la vuelta y recorrió con la mirada a los estudiantes que se marchaban. Vio a Lily y Pandora esperándolo juntas, y caminó hacia ellas. Leer más en Patreon. 155. Capítulo 155. Profesor de pociones en la cubierta, envuelto en una fina niebla de gran altitud, Snape enrolló con cuidado un trozo de pergamino y lo metió en una pequeña bolsa de lona cosida con tela gruesa, que también contenía algunas varitas viejas, aún utilizables, que había seleccionado. Ató la bolsa con firmeza y emitió un suave silbido. Unos segundos después, un hermoso búho descendió silenciosamente del mástil y se posó con firmeza en su brazo extendido. Soltó un ulular bajo, con los ojos verde amarillentos fijos en su amo, las alas ligeramente extendidas, aparentemente ansioso por alzar el vuelo de nuevo y atravesar las nubes. Tras atar firmemente la pequeña bolsa a las garras de Nocturna, Snape acarició suavemente su peluda cabeza. Continúa, dijo, ten cuidado y no te pongas en contacto con otros búhos. Nocturna le rozó suavemente el dedo con el pico, emitiendo una respuesta breve y segura. De repente, extendió sus amplias alas, impulsándose con sus poderosas piernas, y se elevó sin vacilar hacia el cielo brillante pero frío, sobre las nubes. Dio una vuelta en el aire, encontró su dirección y se sumergió en el inmenso mar de nubes, mientras su figura blanca y marrón subía y bajaba entre las densas capas. Snape se quedó mirando cómo desaparecía la lechuza. En la carta, le había contado a Rika que Hogwarts había caído en manos de los mortífagos, que el castillo ya no era seguro y le había aconsejado que no confiara en las promesas del Ministerio de Magia, sino que guiara a su gente a las profundidades del bosque prohibido para evitar el contacto humano. Una vez que Nocturna estuvo completamente fuera de la vista, se dio la vuelta y caminó de regreso al cálido interior de la nave. Chismes, propaganda y pensamiento crítico en un espacioso camarote en el centro del barco, ahora convertido en oficina del personal. La profesora McGonagall estaba sentada tras un gran escritorio de roble, con las gafas sobre la nariz y el ceño fruncido mientras leía el último ejemplar de El Profeta, recién llegado. Los demás profesores también disfrutaban de un breve momento de ocio antes de sus clases. En particular, Grindelwald estaba sentado en un cómodo sofá en el centro de la oficina, sosteniendo una humeante taza de té de porcelana, con la mirada pensativa fija en las nubes que se movían al otro lado de la ventana. Madame Rosier se sentaba tranquilamente a su lado, con una tetera de plata frente a ella, lista para rellenarle la taza en cualquier momento. Al abrir la puerta, la mirada de Snape recorrió a todos, fijándose finalmente en Madame Rosier. Caminó sin detenerse, dirigiéndose directamente hacia la profesora McGonagall, pero no pudo evitar preguntar. Señora Rosier, dado que el señor Grindelwald parece haber abandonado sus grandes ideales y objetivos del pasado, ¿qué sentido tiene su persistente devoción por él? Tras rellenar la taza de té de Grindelwald, Madame Rosier se giró para mirarlo. Si de verdad continuara con sus antiguos proyectos, señor Snape, dejó la tetera con cuidado en la bandeja, con la voz ligeramente ronca, pero aún clara y agradable, me temo que estaría bastante disgustado en este momento. Buen punto, respondió Snape con una risita. No insistió más, sino que extendió los últimos días de El Profeta sobre el escritorio de la profesora McGonagall. Mire, dijo, profesores rebeldes de Hogwarts secuestran a estudiantes y se fugan, el Ministerio de Magia exige su regreso. Profesora McGonagall, aquí dice que secuestramos a estudiantes inocentes, incluyendo hijos de mugles y algunos estudiantes de sangre pura y mestizos, y escapamos en una misteriosa nave. Profesor, su recompensa ya asciende a 2.500 galeones.
Y 500 de ellos provienen del señor Barty Crouch, jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Dice que jamás se rendirá ante los rebeldes, ni siquiera por su propio hijo. En ese momento, la profesora McGonagall le puso el último periódico delante a Snape. El titular de primera plana anunciaba a viva voz la fuga de Gellert Grindelwald de Nurmengard, el desafío sin precedentes a la seguridad del mundo mágico y la máxima alerta de la Confederación Internacional de Magos. Severus, ¿estás seguro de que estas cosas, dijo con cierta preocupación, deberían mostrarse a los estudiantes? Sobre todo esta. Señaló el cartel de búsqueda de Grindelwald. Claro que no, respondió Snape secamente. Tomó su varita. No voy a contarles la verdad sin más. Apuntó con la varita al último periódico, pasando la punta por la foto de Grindelwald, murmurando un complejo encantamiento de transformación. La foto y el texto del periódico parecieron borrados por una goma invisible, reemplazados por un llamativo chisme. Última hora. Triángulo amoroso a 3 bandas en la tetería de Madame Pudifot, estrella de Quidditch atrapada en el medio. Luego señaló otros informes sensibles en otros periódicos, transformándolos en momentos destacados de la final de la Copa Mundial de Quidditch de 1964, Duendes de Cornualles. Un análisis completo de sus hábitos traviesos bajo su adorable exterior y un anuncio de servicio público. El Ministerio de Magia apela. La responsabilidad de todos de proteger las plantas mágicas raras. No podemos mostrarles todo, ¿verdad? Dijo Snape con naturalidad mientras trabajaba. ¿Y si alguien ve algo que no debería? Pasó las páginas interiores, dejando intactos informes como Abraxas Malfoy, nombrado nuevo director de Hogwarts, jura establecer un nuevo orden y el Ministerio de Magia establecerá un comité de registro de linaje mágico, jurando proteger los derechos de todos los orígenes mágicos. Eran, sin duda, propaganda destinada a encubrir la verdad y allanar el camino para futuras persecuciones, al igual que los carteles de búsqueda de los profesores McGonagall y Flitwick, y de varios aurores traidores. A continuación, Snape sacó unos pergaminos en blanco, tomó una pluma, la mojó en tinta y escribió rápidamente varios párrafos. Escribió sus propias interpretaciones críticas de los informes sesgados que había dejado intactos. Esperaba transmitir a todos que el Ministerio de Magia y el Profeta se habían convertido en portavoces de los mortífagos, que las promesas de sangre pura como Malfoy eran completamente infundadas y que el Comité de Registro de Linajes Mágicos era, en realidad, una herramienta preparatoria para la identificación y persecución encubiertas. Cuando terminó de escribir, llamó a un elfo doméstico que se encontraba respetuosamente cerca. Toma esto, le entregó los periódicos clasificados y las notas interpretativas al elfo doméstico. Dáselos a Abbott y al joven Barty. Diles que busquen a algunos compañeros de clase conocidos y de confianza y que comenten e interpreten los artículos de forma informal según las notas, mientras la gente lee los periódicos, guiando sus pensamientos. El elfo doméstico los tomó con cuidado, hizo una profunda reverencia y dijo con voz chillona. Sí, señor Snape, luego se alejó corriendo con pasitos diminutos. Severus, de verdad, la profesora McGonagall negó con la cabeza, dirigiendo a Snape una mirada significativa. Luego, miró el reloj mágico de la pared y le recordó. Deberías ir a tu clase de pociones. Las 2 clases de esta mañana son para primer y segundo año, respectivamente. Snape asintió, guardó su varita, se ajustó los puños de su túnica negra y luego se dio la vuelta y salió de la oficina. Un nuevo maestro de pociones del aula de pociones se encontraba en una gran sala especialmente adaptada en la cubierta superior del barco. Varias filas de mesas largas estaban dispuestas en el centro de la sala, con soportes de latón para calderos fijados a ellas. Para prevenir posibles accidentes, la sala estaba excepcionalmente bien ventilada, con grandes extractores de aire zumbando a ambos lados del aula. El suelo también estaba pavimentado con resistentes baldosas de piedra para evitar que los derrames de pociones causaran corrosión. Cuando Snape, vestido con su túnica negra, entró en el aula, los estudiantes de primer año, que susurraban, guardaron silencio al instante. Estudiantes de las 4 casas estaban reunidos, con sus jóvenes rostros llenos de asombro y curiosidad hacia este renombrado estudiante de último año y nuevo profesor. Snape se dirigió al frente del aula y se situó detrás del podio, recorriendo con la mirada el aula con dulzura. Entonces, comenzó a hablar, con una voz apenas más fuerte que un susurro, pero cada palabra fue escuchada con claridad por todos. Las pociones, dijo, son un arte mágico profundo y maravilloso.
Creo que todos ustedes aquí, su mirada recorrió los pequeños rostros curiosos o nerviosos, con un estudio sistemático y una práctica incansable, pueden, hasta cierto punto, captar la exquisita belleza del humo blanco que se eleva desde un caldero que hierve suavemente, exhalando una delicada fragancia. Bajo mi tutela, la voz de Snape adquirió un tono seductor, tendrás la oportunidad de comprender verdaderamente cómo los líquidos que fluyen por las venas pueden hechizar la mente y confundir los sentidos. Se inclinó ligeramente hacia adelante y continuó. Dominar esta misteriosa magia puede elevar tu reputación, infundir gloria e incluso detener la muerte. Tras las breves palabras de apertura, los estudiantes abrieron los ojos de par en par, e incluso suavizaron la respiración, aparentemente cautivados por el futuro que había pintado. Snape no les dio mucho tiempo para reflexionar. Ahora, dijo, abran sus pociones y fragmentos mágicos en la página de la poción para curar la inflamación. Para las pociones sencillas que encontrarán este año académico, los pasos del libro suelen ser fiables. Sin embargo, recuerda, cambió el tono, enfatizando sus palabras, cuando avances a grados superiores y te enfrentes a pociones más avanzadas y complejas, cada palabra, cada paso del libro puede no ser correcto. Debes aprender a analizarlos críticamente, a pensar con tu propia mente, a practicar, en lugar de seguir ciegamente. Luego, sin ningún preámbulo innecesario, comenzó a explicar directamente los pasos clave y los puntos de manipulación de materiales para la poción de curación de forúnculos, con voz clara y sus instrucciones precisas. Comiencen. Snape dividió a los estudiantes en parejas, guiándolos en la mezcla y preparación de la poción cura de forúnculos. El aula se llenó de inmediato con el tintineo ligeramente nervioso del equipo. Snape, con su larga túnica negra ondeando, se movió en silencio entre los pupitres, observando a los estudiantes mientras pesaban ortigas secas, trituraban colmillos de serpiente y revolvían calderos. Una lección de pociones en acción cuando los estudiantes cometían errores, no criticaba a nadie, sino que proporcionaba correcciones y orientación oportunas, por ejemplo, deteniéndose frente al caldero de un estudiante y ajustando con precisión la temperatura de la llama con su varita, o señalando una desviación en la dirección de agitación. Por supuesto, cuando una niña tomó una púa de puercoespín y estaba a punto de arrojarla directamente a un caldero que todavía estaba hirviendo en el fuego, Snape no pudo evitar levantar la voz. ¡Alto! Gritó con urgencia, dando un paso al frente y usando su varita para evitar que la púa de puercoespín cayera. Es un acto muy peligroso, dijo. Si bien preparar pociones tiene muchos beneficios maravillosos, no debemos pasar por alto los peligros potenciales que conlleva. Luego preguntó. ¿Alguien quiere saber qué pasa si se arroja una púa de puercoespín a un caldero hirviendo? Todos los estudiantes miraron con curiosidad la púa de puercoespín que flotaba en el aire. Parece que están muy interesados. Snape hizo un gesto con la mano izquierda, indicando a los estudiantes que retrocedieran. Todos, apártense. Preferiblemente en sus taburetes. Entonces, bajo la mirada de todos, dejó caer la púa de puercoespín en la poción hirviendo. Un humo verde, ácido y penetrante emergió inmediatamente del caldero. Acompañado de un siseo estridente, el robusto caldero de latón se corroyó y deformó al instante. La poción caliente que contenía se derramó, cayendo al suelo de piedra con un chisporroteo, corroyendo al instante varios hoyos pequeños en el suelo e incluso quemando la pata de madera de una mesa cercana. Los estudiantes permanecieron de pie en sus taburetes, jadeando de terror. La expresión de Snape permaneció inalterada. Con un movimiento de varita, evanesco. Un destello de luz, y la poción corrosiva se derramó sobre el suelo y la pata de la mesa desapareció sin dejar rastro, dejando solo un trozo de metal retorcido con forma de caldero como advertencia. ¿Viste eso? Se giró, recorriendo con la mirada los rostros pálidos en los taburetes, y dijo con gravedad. Un caldero pequeño, añadir un ingrediente en el momento equivocado, puede ser muy peligroso. Y esta es solo una de las pociones más básicas. Las consecuencias de un fracaso con pociones de alto nivel podrían ser 100 veces peores. Extremidades disueltas, órganos internos en descomposición, daño mágico permanente, incluso la muerte. Habló más despacio, dejando que cada palabra calara en la mente de los estudiantes. Pociones no es un juego. La precaución es su primera y más importante lección al entrar en mi aula. Los estudiantes lo miraron, la tensión en sus ojos fue reemplazada por una profunda alerta, pero el estudiante que había cometido el error todavía estaba temblando. De acuerdo, señorita Polke, dijo Snape, no hay necesidad de preocuparse ni de culparse.
Y además, debemos agradecerle por brindarnos una oportunidad tan valiosa para que todos aprendiéramos una lección tan valiosa desde el principio. Metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó un galeón. Con un suave toque de varita sobre la moneda, varias palabras pequeñas y brillantes aparecieron al instante en su superficie. Estudiante destacado de pociones. Ya no hay sistema de puntos de casa, explicó Snape, mostrando la brillante insignia a todos. De ahora en adelante, los 2 estudiantes que tengan el mejor rendimiento en mi clase cada semana recibirán esta insignia sobresaliente. En cuanto a esta, he decidido dársela a la señorita Polke por adelantado. Toma, se acercó al taburete y le entregó la insignia sobresaliente hecha a medida a la sorprendida niña. Polke tomó la moneda con entusiasmo, apretándola con fuerza en la palma de la mano. Cuando las 2 largas clases consecutivas de pociones finalmente terminaron, Snape observó a los estudiantes limpiar cuidadosamente sus calderos y ordenar sus materiales al salir del aula, y dejó escapar un suave suspiro. Enseñar no es nada fácil, pensó. Pero al ver el interés y el respeto genuinos por pociones en los ojos de los alumnos, ser un buen profesor es, después de todo, más gratificante que ser duro y cruel. Apóyame dejando un comentario, votando y visitando mi Patreon en Ilan20. Consulta otra historia sobre Hogwarts en mi perfil de obras originales.